Tranquila, Xiaoyan. No venimos a interrogarla. Solo queremos charlar. Cuénteme cualquier dificultad que tenga. Intentaré ayudarla. Sí. Diga lo que necesite. El presidente Yuan es una persona generosa. No tengo nada que decir. Los ateos no hablan el mismo idioma que los creyentes en Dios. No podríamos conversar. Xiaoyan, no diga eso. Usted es periodista y yo presido una escuela. Somos intelectuales. Usted y yo tenemos cosas en común. Con el corazón le digo que me inspira simpatía. Es una persona muy formada que se dedicaba a una profesión tan respetada. Es envidiable. A los periodistas se les denomina reyes sin corona, muy influyentes. Su pluma puede hacer que se conozca a un líder o a una empresa. Puede hacer a alguien famoso de un día para otro. Los periodistas cuentan con el favor de los líderes de cualquier nivel, ¿no es verdad? Un periodista está en una posición visible, en contacto con personas influyentes y con oportunidad de progresar. Es lo que denominamos posición estratégica. Si un periodista apoya el partido, no encontrará limitaciones. Está mejor posicionado que nosotros. Xiaoyan es una persona instruida e inteligente. No entiendo por qué dejó una profesión tan buena y decidió creer en Dios. Mírese, en lugar de ser una periodista respetable, está presa por creer en Dios. ¿No es denigrante? Es una pena que la encarcelen y eche a perder su futuro. ¿No opina como yo? ¿No le parece? Hoy estoy aquí para ayudarla. Solo tiene que explicarnos claramente su fe en Dios. Firmar una carta de arrepentimiento y decir que no volverá a creer. Dejaremos que se vaya a casa. Será libre. Asumiré la responsabilidad de hablar con su departamento para que la vuelvan a admitir como reportera y sigan preparándola para ascender. ¿Qué opina? Xiaoyan, el presidente Yuan goza del favor de los líderes del gobierno provincial. El presidente Yuan está dispuesto a ayudarla. Aproveche la oportunidad. Presidente Yuan es funcionario público y yo fui reportera. Tenemos experiencia en la vida. En esta era oscura, ¿dónde está la luz? ¿Dónde la justicia? ¿Estamos viviendo con sentido? Suelo pensar en esto a menudo. Creía que por ser reportera podía trabajar para el pueblo y que podía hablar en su nombre, tratando temas sociales reales. Tras mi contacto con ese sector entendí que en un país gobernado por el Partido Comunista los medios informativos no son más que portavoces del mismo y no hablan en nombre del pueblo ni trabajan por él. Los reporteros solo pueden inventarse mentiras, cantar alabanzas al partido y engañar al pueblo. Si un reportero se atreve a contrariar los deseos del partido e informar de la situación real, se le sanciona. En el mejor de los casos, perderá el empleo. En el peor, irá a la cárcel. Esto se sabe en el ámbito periodístico. Los reporteros con conciencia están indignados, pero no hablan. Esto me hacía sentir dolor y confusión. Como dice el refrán, se cosecha lo que se siembra. Tiene que haber un castigo divino para los que mienten así. Desde que leo la palabra de Dios Todopoderoso,
Sé que esta es la verdad. Sé que la encarnación de Dios en los últimos días pretende purificar a la humanidad para liberarla del pecado. Esta es una excelente oportunidad de hacerlo. Si el hombre no acepta la verdad y sigue las modas mundanas del pecado, terminará destruido en la catástrofe. Cuando era reportera, hacía cosas sin escrúpulos para tener un estatus. Tenía que incriminar a la gente. Me remordía la conciencia, el corazón me dolía y no tenía paz. Si seguía obedeciendo al PCC, me esperaba un futuro de castigo en el infierno. Por tanto, decidí aceptar la obra de Dios y dejarlo todo. Opté por creer en Dios y seguir el camino adecuado. Presidente Yuan, si no entiende el sentido de la fe en Dios, lea la palabra de Dios Todopoderoso y reconocerá la existencia de Dios y la existencia de la verdad. Entenderá de dónde viene y hacia dónde va el hombre. Sabrá vivir de modo que Dios lo elogie y alcance un buen destino. Xiaoyan solo lleva una década creyendo en Dios. Todavía es novata. Yo he vivido más de media vida y estudié las religiones durante décadas. Con certeza puedo decirle que no hay ningún Dios ni ha habido nunca un Salvador. Créame, nunca lo ha habido. Todo eso de creer en Dios es confuso y no es práctico. Debemos examinar los asuntos en función de los hechos y la ciencia. Debemos creer en teorías científicas como el materialismo y el darwinismo. ¿No le parece? ¿Por qué es necesario creer en Dios? Los comunistas creemos en la teoría de la evolución. La evolución de Darwin es una de las teorías más importantes para la humanidad de la historia de la ciencia. Según dicha teoría, podemos estar seguros de que todo fue creado por obra de la naturaleza. El hombre es resultado accidental del proceso biológico de evolución. Lo hizo a partir del simio. Es una base teórica suficiente. Demuestra que el hombre no fue creado por Dios. Las palabras de la Biblia son mitos y leyendas que no se pueden tomar en serio. Xiaoyan, le aconsejo que se informe más sobre el materialismo y el darwinismo. Son teorías prácticas que pueden resolver dudas. Creo que, cuando se informe sobre ello, entenderá las creencias religiosas de forma correcta y canalizará su fe en la teoría de Darwin. Solo tendrá futuro si obedece al Partido Comunista Chino. El PCC es un partido ateo. Cree en el materialismo y el darwinismo. ¿Con qué resultado? La mayoría de la gente ha renegado del materialismo y el darwinismo. Cada vez más gente acepta a Dios y vuelve a Él. Cada vez más gente cree en la palabra de Dios. El mundo ha llegado al final de los últimos días. La obra de Dios llega a su última etapa. Dios mostrará sus obras para que, en los últimos días, la gente vea que Él creó el cielo y la tierra y que lo gobierna todo. Dios Todopoderoso dice: ¿cuántas criaturas existen viviendo y reproduciéndose en la vasta expansión del universo, siguiendo la ley de la vida una y otra vez, ciñéndose a una norma continua? Los que mueren se llevan con ellos las historias de los vivos, y estos repiten la misma trágica historia de los que han muerto. Y así la humanidad no puede evitar preguntarse por qué vivimos y por qué tenemos que morir. ¿Quién domina este mundo? ¿Y quién creó a esta humanidad? ¿Fue la humanidad realmente creada por la madre naturaleza? ¿Controla realmente la humanidad su propio destino? Durante miles de años, la humanidad ha hecho estas preguntas una y otra vez. Desgraciadamente, cuando más se ha obsesionado con ellas, más se ha desarrollado una sed por la ciencia. Esta ofrece una breve gratificación y un disfrute temporal de la carne, pero está lejos de ser suficiente para liberar a la humanidad de la soledad, del aislamiento, el terror y el desamparo apenas encubiertos en lo profundo de su alma.
La humanidad usa simplemente el conocimiento científico que el ojo humano puede ver y el cerebro comprender para anestesiar su corazón. No obstante, ese conocimiento científico no puede hacer que la humanidad deje de explorar misterios. La humanidad no sabe quién es el soberano de todas las cosas en el universo, y mucho menos el principio y el futuro de sí misma. Simplemente vive forzosamente en medio de esta ley. Nadie puede escapar de ello y nadie puede cambiarlo. Porque entre todas las cosas y en los cielos solo hay uno, desde la eternidad hasta la eternidad, que tiene la soberanía sobre todas las cosas. Él es aquel que el hombre nunca ha visto, que la humanidad nunca ha conocido, en cuya existencia nunca ha creído, pero que sopló aliento en sus ancestros y les dio vida. Él es aquel que provee y alimenta a la humanidad para su existencia y la guía hasta el día presente. Además, Él y solo Él es de quien depende la humanidad. Para su supervivencia tiene la soberanía sobre todas las cosas y domina a todos los seres vivos debajo del universo. Domina las 4 estaciones y es quien convoca al viento, la escarcha, la nieve y la lluvia. Él da el sol a la humanidad y trae la venida de la noche. Él fue quien estableció los cielos y la tierra, proveyendo al hombre montañas, lagos y ríos. Así como todas las cosas, vivientes en ellos, sus hechos, su poder, su sabiduría y su autoridad están en todas partes. Cada una de estas leyes y normas son la representación de sus hechos, y cada uno de ellos revela su sabiduría y autoridad. ¿Quién puede eximirse de su soberanía y quién puede liberarse de sus designios? Todas las cosas existen bajo su mirada y además todas viven bajo su soberanía. Sus hechos y su poder dejan a la humanidad con la única elección de reconocer el hecho de que Él existe realmente y tiene soberanía sobre todas las cosas. Jian Xinji, incluso aquí das testimonio de Dios Todopoderoso. ¿Quieres aprovechar para predicar el Evangelio? ¿No te das cuenta de dónde estás? El presidente Yuan ha dicho que no ha venido a interrogarme, sino a tener una conversación. Por eso les he comunicado la palabra de Dios, para decir lo que pienso. Los he considerado amigos y he dicho lo que pienso. ¿Les disgusta eso? Tú... Xiaoyan, me alegra que nos considere amigos suyos. Siga, por favor. Desde la creación del mundo, Dios ha llevado a cabo 3 etapas. En cada una, Dios ha expresado verdades. La Biblia es la historia de la obra de Dios en la era de la ley y la era de la gracia. Dios Todopoderoso realizó la obra del juicio en los últimos días, expresando verdades para purificar y salvar a la humanidad. La mayoría de ellas recogidas en el libro La Palabra Manifestada en Carne. Aunque no veamos el cuerpo espiritual de Dios, podemos ver las palabras que expresa en cada una de las eras cuando Él se aparece para obrar. Se cumplen las palabras de la Biblia. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Dios lleva hablando y obrando para salvar a la humanidad desde que Satanás la corrompió. En la era de la ley, Dios obró en Israel y promulgó la ley y los mandamientos. En la era de la gracia, Dios se encarnó en el Señor Jesús y realizó su obra de redención en Judea. En los últimos días, Dios Todopoderoso se aparece encarnado y realiza su obra en China. La palabra de Dios en la Biblia y la que expresa en la palabra manifestada en carne son la evidencia de que Dios habla y obra en el mundo para salvar al hombre. Si no fuera por el Espíritu de Dios, ¿quién podría decir unas palabras con tanto poder? El hombre no ve el Espíritu de Dios, pero puede oír lo que expresa el Espíritu de Dios. Esto demuestra que el Espíritu de Dios habla y obra para guiar y salvar a la humanidad. El hombre cree en Dios según la palabra de Dios. Cuando ora a Dios puede percibir la obra del Espíritu Santo y la existencia de Dios. Ustedes no oran, no creen en Dios, no leen la Biblia, ni la palabra de Dios. No pueden percibir su existencia. En los últimos días, Dios se ha encarnado en el Hijo del Hombre para obrar entre la gente.
Las palabras expresadas por Dios Todopoderoso son la verdad. Tienen poder y nadie puede declararlas. Esto demuestra que es el Espíritu de Dios el que habla y se materializa en la carne para realizar su obra. Tras leer la palabra manifestada en carne, expresada por Dios Todopoderoso, percibí que era Dios el que hablaba a la humanidad. Por eso acepté a Dios Todopoderoso. Tras experimentar la obra de Dios, he percibido la autoridad y el poder de la palabra de Dios y el esclarecimiento del Espíritu Santo. He visto las maravillas de Dios. Mi corazón siente la autoridad, el poder, la omnipotencia y el dominio de Dios. Diría que todos aquellos que tienen corazón y alma ven la existencia de Dios en todo lo que Él ha creado y en las verdades que ha expresado. El Señor Jesús dijo: «El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán». Dios Todopoderoso dice: «El cielo y la tierra pueden pasar, pero ni una letra ni una tilde de lo que digo nunca pasará». A partir del hecho de que se están cumpliendo y alcanzando todas las profecías, vemos que solo la palabra de Dios es la verdad. La humanidad debe ver la omnipotencia y el dominio de Dios. Xiaoyan, lo que ha dicho está muy bien y es razonable. No obstante, yo no he visto cómo Dios obra ni cómo domina el mundo. Me cuesta reconocer y aceptar a Dios. Por mis años de estudio de las creencias religiosas, creo que éstas son un mero sustento espiritual y una manera de llenar el vacío espiritual de la humanidad. ¿No han acabado muriendo aquellos que han creído en Dios? Nadie ha visto quién ha ido al cielo ni al infierno. Considero que las creencias religiosas son confusas y poco realistas. Con el desarrollo científico y el progreso humano, es probable que se eliminen las creencias religiosas. Seguimos necesitando creer en la ciencia. Solo la ciencia es la verdad. Es así. Eso es innegable. Aunque la ciencia no niegue a Dios, tampoco atestigua su existencia. Si la ciencia determinara que Dios existe y atestiguara que lo domina todo, también creeríamos en él. Los comunistas solo creemos en la ciencia. La humanidad seguirá progresando si cree en la ciencia y la potencia. La ciencia puede resolver muchos problemas reales de la sociedad. ¿Qué aporta la fe en Dios a la gente? Aparte de un consuelo espiritual, ¿qué más aporta? No resuelve un problema práctico. Por tanto, creer en la ciencia es más realista que creer en Dios, mucho más. Así que debemos creer en la ciencia. Presidente, el ateísmo defiende la ciencia por encima de todas las cosas, hasta el punto de considerarla la verdad y un credo. Si la ciencia fuera la verdad, ¿por qué se han desmentido tantas teorías científicas al poco tiempo de nacer? Esto demuestra que la ciencia no es la verdad absoluta. ¿Puede resolver la ciencia los problemas de la sociedad? ¿Puede resolver la ciencia la corrupción? ¿Puede acabar con las tinieblas y la maldad del mundo? ¿Puede hacer que la gente conozca a Dios? ¿Puede traer felicidad y paz a la humanidad? Ahora que la ciencia se ha desarrollado mucho, ¿cuáles son las consecuencias? La ciencia no le ha traído paz a la humanidad. Por el contrario, le ha traído guerras y desastres. Se ha destruido la ecología. La comida ecológica y orgánica han desaparecido. ¿No es así? Con el desarrollo de la ciencia, los seres humanos creen en ella, niegan a Dios y se oponen a él, lo que conduce a la creciente catástrofe de la humanidad. Dios Todopoderoso dice: desde que el hombre tuvo ciencias sociales por primera vez, la ciencia y el conocimiento ocuparon su mente. Después,
Estos pasaron a ser herramientas para gobernar a la humanidad. Y ya no hubo espacio suficiente para que el hombre adorara a Dios, ni más condiciones favorables para su adoración. La posición de Dios se hundió aún más abajo en el corazón del hombre. El mundo dentro de este, sin lugar para Dios, es oscuro, está vacío, sin esperanza. Ciencia, conocimiento, libertad, democracia, ocio, comodidad, todas estas cosas no son sino un consuelo temporal. Incluso teniendo esto, el hombre pecará inevitablemente y se quejará de las injusticias de la sociedad. Estas cosas no pueden aliviar el anhelo y el deseo del hombre por explorar, porque la humanidad fue creada por Dios, y sus sacrificios y sus exploraciones sin sentido solo pueden llevarla a una angustia mayor. El hombre existirá en un estado constante de miedo. No sabrá cómo afrontar el futuro de la humanidad, ni cómo hacer frente a la senda que tiene por delante. El hombre incluso llegará a temer a la ciencia y al conocimiento, y más aún al sentimiento de vacío dentro de sí. Si las personas de un país o nación son incapaces de recibir la salvación y el cuidado de Dios, ese país o nación pisará el camino de la ruina hacia las tinieblas, y Dios lo aniquilará. Si el hombre cree en la ciencia y la defiende, es natural que reniegue de la verdad y de Dios. ¿Qué consecuencias trae? Si el hombre cree en la ciencia, es natural que rehúse aceptar la obra y la salvación de Dios y hasta que se oponga a él. Cuando el hombre ha abandonado a Dios, no tiene sitio para él en su corazón y no recibirá su bendición. Ahora que la humanidad defiende la ciencia y el mal, se abre una brecha cada vez mayor entre ella y Dios. El mundo es cada vez más oscuro, contrario a Dios. La creciente sucesión de luchas y guerras humanas ha traído desastres a la humanidad. Presidente Yuan, ¿la ciencia puede salvar a la humanidad del mal y el pecado? ¿Puede la ciencia hacer que el hombre escape a la catástrofe en los últimos días? ¿Puede llevar a la humanidad a un buen destino? Estas son cuestiones importantes para el destino de la humanidad que la ciencia no puede resolver. Son suficientes para demostrar que la ciencia no es la verdad. No puede salvar al hombre. Dios Todopoderoso expresa la verdad en los últimos días para salvar a la humanidad. Si la humanidad es capaz de recibir la purificación de Dios Todopoderoso, podrá recibir la protección de Dios en la catástrofe para ser llevada al reino de Dios. Esta es la promesa de Dios. Tanto si el hombre cree en la palabra de Dios y la acepta como si no, al final de la catástrofe, comprobará que la palabra de Dios se habrá cumplido. Entonces será tarde para lamentarse.